un sábado más aquí, este sábado 12 de octubre, día festivo en muchos, especialmente en lo que es Hispanoamérica, Iberoamérica, pero este por sobre todo es el Día del Señor, es festivo para nosotros cada semana. Y bueno, hoy la lección es referida a Nehemías, la segunda parte de esta escuela sabática que ya comenzamos el sábado anterior, pero para empezar haremos una oración. Amado buen Dios, Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que hemos tenido en esta semana, porque nos has cuidado, conducido, porque nos has acompañado, guiado, y sabemos que tú eres fiel, que guardas el pacto y la misericordia, y podemos confiar plenamente en que si permanecemos aquí, en este camino, en esta senda que tú nos has trazado, en esta plataforma, en este mensaje, pasaremos la eternidad contigo. Gracias por el Evangelio, por el don del Espíritu Santo. Te pedimos que tú bendigas esta escuela sabática, que nos ayudes a sacarle el jugo, a que realmente sea para edificación y para que la palabra de Dios pueda ser viva y eficaz en nosotros. Bendice a este pueblo, Señor, a todos los que nos escuchan en este momento y los que nos escucharán de aquí en adelante, para que nuestra fe sea fortalecida y tu nombre, Señor, realmente sea glorificado en nosotros. Perdona todos nuestros pecados porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto para memorizar está en Nehemías 1, 4 y 5. Y dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Bueno, esta es una de las tantas promesas también que tenemos en la Biblia. No sé cuántas son, ahora no me acuerdo, varias veces escuché la cifra, pero son muchísimas, son varias cientos. Hay una condición, claramente: guardar el pacto, ¿no? Es decir, amarlo y guardar sus mandamientos. Y ese es el pacto que nosotros tenemos con Él. Y acá, bueno, veremos un poco en la lección a nivel histórico cómo esto fue un continuo del pueblo de Dios, de volver a apartarse, volver a apartarse, volver a apartarse. Y vemos en este transcurso de que comenzó la vez pasada, era más referido a la cuestión en Zorobabel, para ubicarnos un poco de Zorobabel a cuando se inicia la vuelta a Jerusalén con Zorobabel hasta Esdras, hasta cuando Esdras otra vez lleva ese contingente a Jerusalén, pasaron aproximadamente unos 80 años. 13 años más y nos encontramos en donde hoy estamos, aquí con Nehemías. Eso para ver, se nos confunde porque a veces vemos que la Biblia no lleva un orden totalmente cronológico. A veces la intención del autor en determinados momentos es ordenar por temas, por ejemplo, entonces la cronología ahí está un poco, bueno, no es lo principal. Nosotros quizás nuestra mentalidad más greco-romana quizás no es exactamente igual a la que tenían los judíos más de Oriente. Nosotros somos más del tema cronológico, realmente le damos mucha importancia. La Biblia claro que se lo da, pero en otros momentos se enfatiza otras cosas, y ahí es donde a veces uno puede perderse o pensar que hay contradicciones, pero no. Pero bueno, eso es lo que recordábamos la vez pasada, con Zorobabel cuando se cumplen los 70 años del primer cautiverio, en la época no de la destrucción del templo, sino del primer cautiverio con Nabucodonosor, cuando se llevan por ejemplo, a Daniel, especialmente a los príncipes, a los nobles, a todos los jóvenes prominentes de la nación, aproximadamente en el 605, 606 a.C. De ahí se cumplen los 70 años y viene el regreso de Zorobabel. Y por 20 años se construye el templo. Hubo un parón porque, ya sabemos la historia, los samaritanos, los amonitas, todos los pueblos de alrededor que no querían que se vuelva a levantar la nación judía, especialmente cuando ellos, Zorobabel, Josué y compañía, no les permitieron que formen parte de la obra, ya que ellos eran, digamos, aunque decían adorar a Dios, era puro sincretismo.
había mucha idolatría y obviamente no iba a ser conveniente, hicieron lo correcto. Y bueno, pero la obra transcurre durante 20 años y el templo, desde ese momento que sale el contingente liderado por Zorobabel y Josué, en 20 años se construye el templo, que también desde la destrucción del templo hasta que se dedica prácticamente son 70 años. No sé si, no lo vi con claridad si son 70 exactamente, pero realmente si uno ve los números también darían 70 años. Vemos una cifra que se repite continuamente en la Biblia. Tenemos en Samuel, también hay unos 70 años. Nosotros como adventistas tenemos también un ministerio de alguien que duró 70 años, muy importante para nosotros, que es Ellen White. Tenemos, quizá no un periodo de 70 años, pero también un año 70 en la destrucción del segundo templo. Y todas las referencias al séptimo milenio, al año 7000. Así que, bueno, lo que vemos que claramente no son por casualidad estos periodos. También hay otros que no serán 70 años, pero son 70 semanas. Bueno, el 7 siempre ocupando un lugar fundamental en el plan de Dios como, bueno, la plenitud de su obra, si yo sé. Según la profecía de las 70 semanas, son 7 semanas claro, de tiempo, que son 49 años. Que hay para la construcción del templo y de la ciudad, 49 años. Exacto. Claro, el templo exactamente no sé lo que tardaron. 20 años. ¿Qué dice? 20 años. Sí. Pues 29 años más tardaron en construir el resto de la ciudad, ¿no? Bueno, son dos periodos diferentes, porque esto es los 20 años de construcción del templo fue con Zorobabel, ¿no? Dice que Zorobabel empezará y terminará la obra, y fue así. Hubo un parón por unos años, por la presión de los samaritanos y todos estos pueblos. Sí, sí, sí. Los judíos ahí, bueno, muchos como que, bueno, como la cosa está difícil, mejor, mira, uso la madera esta tan linda para hacerme la casa. No tenían que haberlo hecho, pero bueno, hubo un parón. Luego se termina, y luego, sí, de cuando se termina el templo, que se construye el templo, 50 años después de que se termina el templo, es cuando viene la campaña de Esdras, que era para enseñar la ley a este pueblo de parte del rey. En este caso vemos que los reyes de Medo-Persia siempre toman un lugar realmente de Dios. En el paralelismo, en el simbolismo, toman un lugar como si fuera el mismo Jesús. Y sabemos que fueron reyes, especialmente con los judíos, pero fueron reyes que gobernaron de una manera muy, muy benigna. En la historia mismo no son recordados por reyes de crueldad, como sí muchos otros. Fueron realmente gobiernos bastante buenos. Y toman el lugar acá proféticamente, simbólicamente, el lugar de Cristo. Bueno, decíamos de que se terminó 50 años después, viene la campaña de Esdras, con el decreto de Artajerjes, que ese sí es el decreto cuando comienzan las 70 semanas. Y las 7 semanas, entonces los 49 años se cuentan a partir de ahí, del 457 a.C. Estamos hablando de un periodo de 80 años de diferencia desde que inició Zorobabel y Josué la movilización hacia Jerusalén. Es para tener claro que es importante la cronología histórica, tener en la mente cómo fue el desarrollo para no, bueno, porque si nos hacemos lío a veces, bueno, generalmente nunca, bueno, cosas que se nos quedan ahí descolgadas y no entendemos bien todos los acontecimientos. Sí, lo que pasa es que hay muchas cuestiones, vicisitudes que se volvieron a repetir una y otra vez. Vemos, por ejemplo, una de las cosas que aquí se hace mucha mención en estos libros. Sabemos que estos libros aparentemente los escribió Esdras, quizás alguna parte también Nehemías, cuestiones suyas, igual que los libros de crónicas. Aparentemente, por lo menos los judíos, la tradición judía, le dan la autoría en general a Esdras. Esdras era un erudito, había una tradición judía rabínica, bueno, sabemos que dice que Esdras no fue un Moisés porque ya existió Moisés, por así decir, ¿no? Porque si no hubiese sido como un Moisés, el mismo Esdras. Sabemos que era un hombre de unas capacidades mentales muy grandes, pero también que él se esforzó mucho en conocer la historia, y la otra vez veíamos también cómo inclusive se esforzó, aunque la lección lo llevaba a un punto, como hizo esto y no le sirvió de nada, que obviamente mal enfocado, como inclusive también se interesó en conocer la espiritualidad pagana, digamos, ¿no? La espiritualidad de los pueblos en donde él estaba, la espiritualidad de origen babilónico, conocer todo lo que era eso, bueno,
sabemos lo conveniente que es saber esas cosas, cómo nos ayuda inclusive a discernir las verdades de la palabra de Dios, a no caer en confusión. Pero bueno, Esdras hace esta campaña y lo que hace Nehemías es empezar a reedificar la muralla. No es que la comienzan a levantar de una, digamos, con el primer decreto ya estaba la intención de reedificar, construir el templo otra vez, reconstruir el templo y también el muro y la ciudad. Pero el templo sí se llegó a reconstruir y el muro y la ciudad ya muy poco. Y es verdad que hicieron parte, pero también hubo ataques que destruyeron los samaritanos con las otras naciones ciertas partes y Nehemías, bueno, se encarga de reconstruir otra vez eso y sí poder completarlo y también dar paso a reedificar la ciudad para que sea otra vez, bueno, reconstruir de alguna manera la nación judía. Necesitaba una capital, Jerusalén tenía que ser esa capital y estaba prácticamente abandonada, muchas familias de los que habían ido en aquella primera campaña se habían, bueno, asentado por otros lugares, sabemos que alguna gente habían quedado, los más pobres, pero bueno, muchas se habían sí, entonces poblaron algunas aldeas, pero Jerusalén había quedado realmente muy abandonada. Y uno de los problemas que hubo, desde Zorobabel, digamos, a Esdras, pero de Esdras a Nehemías y en esos transcursos también era lo que se repetía continuamente, eran los matrimonios mixtos, que era lo que hacía un flagelo tremendo a la causa y al adelanto de la obra y al pueblo de Dios. Es decir, no paraban y especialmente esto era de los líderes, de los dirigentes de la nación, inclusive hasta, bueno, veremos, quizás no hoy, pero veremos en el transcurso de la lección cómo hasta la familia sumo sacerdotal hace una alianza matrimonial con uno de los grandes, que es Tobías, el amonita, con uno de los grandes enemigos en este caso personal de Nehemías, pero de enemigos de esta obra. Pero ellos repetían una y otra vez esas alianzas matrimoniales con los pueblos, digamos, que realmente eran paganos, más allá que podían hablar de Jehová. Inclusive vemos que Tobías es un nombre bíblico, con lo cual es muy probable que él haya tenido una ascendencia judía, de aquellos que fueron vueltos, repatriados del primer exilio cuando fue a Siria, bueno, se llevó a las 10 tribus del norte. Algunos después volvieron, es verdad, con Zorobabel no volvieron solo Judá, Benjamín y levitas, sino que también gente de las otras tribus, algunos volvieron. En la Biblia se habla claramente de Manasés y de Efraín, eran tribus grandes, pero otros también. Bueno, algunos quedaron habitando en estas regiones de Samaria y ya tenían una religión totalmente idolátrica. Era lo que es el sincretismo, que es la fusión, la mezcla entre la religión verdadera y las religiones falsas. Con lo cual el engaño es mucho mayor, eso es lo que ha hecho el catolicismo, por ejemplo. Es una religión sincrética, ha fusionado la religión babilónica, bueno, con todo el carácter también romano, con la religión bíblica, y ha creado esa bestia, ¿no? Esa bestia que ha engañado y sigue engañando y engañará prácticamente a todos los habitantes del mundo en estos años que quedan. Bueno, haciendo un poco de ese recuerdo un poco histórico para ubicarnos, veremos la introducción de la lección, lo que dice esta lección. Vemos que también, bueno, para comentar, ya estábamos felices de que había terminado aquello otro de las 2 lecciones anteriores, sobre la familia, sobre los necesitados, y bueno, acá parecíamos que íbamos a meternos, claro que el tema da para uno profundizar todo lo que quiera, pero vemos que aunque parecía que quizá acá la lección podía dar mucho de sí, vemos que la lección sigue la tónica, vemos que es lo mismo de siempre, que no hay mucho no se le saca jugo, vemos que se repite algo que es cierto, pero ya que hemos escuchado tanto, reclamar las promesas, lo importante de la oración, pero no hay ningún carácter, no hay nada realmente profético, no hay nada doctrinal realmente de algo edificante. Y después veremos alguna pregunta que hace al final, que realmente vemos que sigue la tónica de la lección anterior. Que a veces podemos pensar que, bueno, este hombre a lo mejor, vale, no cree, a lo mejor no conoce este mensaje del cuarto ángel, pero a lo mejor es sincero. Bueno, mira, uno dirá, el corazón solo Dios lo conoce, sí, pero también los frutos y las palabras demuestran. Y cuando se sigue la tónica y se trata de seguir en una idea e inculcar una idea, no es que es difícil ser bien pensado, es que quizás ya esté mal ser bien pensado. La Biblia habla, hay de los que llaman bien al mal, ¿no? Nosotros no podemos caer en eso de llamarle bien al mal, y vemos
que realmente hay una tónica, y lo vamos a leer, de un sentido, algo que se quiere inculcar, de participar y de estar en alianza y en pacto con los gobiernos terrenales, que hoy se quiere, que es lo que la Iglesia Adventista organizada está haciendo, y vemos que en esta lección sigue exactamente en eso lo mismo. Por eso puede parecer diferente, puede parecer que acá vamos a hablar de más, pero en realidad es, aquí también, como en el catolicismo, más de lo mismo. Dice, de momento 2 grupos de cautivos regresaron a Judá en cumplimiento al menos parcial de las promesas de Dios a la nación hebrea. Pero había un grupo más de exiliados que Dios estaba preparando. El último grupo de cautivos se encargó de solucionar un problema. Aunque los 2 primeros grupos regresaron para reconstruir Jerusalén y completar parte de ese proyecto al terminar el templo, el resto de la construcción quedó abandonada cuando surgió oposición de las naciones vecinas. Los pueblos de los alrededores no querían que los israelitas construyeran la ciudad y sus muros porque temían que los israelitas pudieran convertirse en una nación poderosa como lo habían sido antes. Por lo tanto, el regreso de los israelitas parecía ser una amenaza que estaban empeñados en detener, pero Dios no llamó a su pueblo para abandonarlo en el proceso de hacer lo que Él había llamado a hacer. Por lo tanto, estaba preparando a otro hombre para llevar a cabo su voluntad y para cumplir sus propósitos. Su nombre era Nehemías, y en él y en su obra para el Señor nos centraremos. Nehemías, yo creo que si nosotros miramos la numeración bíblica de capítulos y versículos, que muchos dirán, bueno, eso se hizo después. Es verdad que no fue original de los escribas originales de la Biblia, pero eso no quita que no pueda haber sido guiado e inspirado por Dios tanto como la misma Escritura. Y ya hemos demostrado cómo realmente tienen, en todo, de hace muchos años aquí en este ministerio, se ha mostrado realmente cómo las numeraciones no estaban porque sí, y que fue algo mucho más que mentes humanas lo que dirigieron ese trabajo. Y si miramos eso, realmente el libro de Nehemías debe tener mucho que decirnos a nosotros, porque el último versículo del libro de Nehemías es Nehemías 13, 31. Sabemos todo lo que implica el 13 y el 31 para nosotros. Así que seguramente hay mucho para nosotros en este libro. Ellen White tiene en Profetas y Reyes, cuando habla de Nehemías, bueno, hay varios capítulos, pero el primero se llama, creo que es un hombre oportuno. Fue un hombre oportuno para este tiempo. Así que esa es la idea que ya Ángel sugirió, acertadamente yo creo, de ver esta lección, aplicarla a nuestro tiempo, lo que podemos sacar de aquí para nosotros y de cómo realmente sí se aplica también para nosotros, que de alguna manera, quizás no en el sentido literal, pero nos toca, con la ayuda de Dios, reconstruir, volver a reedificar el templo, la muralla y la ciudad. Ángel comentaba el sábado pasado cómo, en comentarios de Ellen White, cómo se hablaba de que ellos desenterraron escombros, piedras, grandes piedras que estaban enterradas del antiguo templo, que el imperio babilónico cuando había destruido el templo y puesto a fuego, había quedado todo bajo tierra. Nosotros también la Biblia se nos habla de un poder que ha echado por tierra la verdad. Y sabemos cómo esas verdades tienen que ser restauradas y cómo esas verdades tenían que volverse a desenterrar, pero también verdades nuevas. Sabemos que esa obra comienza, ya estuvimos viendo también en otros momentos, en algunos cultos, de cómo eso, aunque comenzó en cierta manera con el protestantismo, toma un impulso realmente veloz y final con el movimiento adventista. Pero sabemos que hoy a nosotros nos toca de alguna manera hacer quizás todo el trabajo, porque durante muchos años, estamos hablando durante casi quizás 100 años, o quizás no tanto, pero en muchas décadas, la Iglesia Adventista también empezó a hacer un trabajo de volver a enterrar esas verdades. Vemos cómo hoy han salido estas verdades, especialmente que los 6.000 años, los 7.000 años, que antes aparentemente eran vox populi para todos los adventistas, pero ahora pocos son los que lo saben, no lo sabíamos. Y esto también ha salido, se ha desenterrado con el movimiento del cuarto ángel. De alguna manera podemos ver que Zorobabel, Esdras y Nehemías puede tener un paralelismo grande con el primero, segundo y tercer ángel, pero también Zorobabel tiene una implicación con el tiempo final, con el del cuarto ángel, que engloba a los tres y tiene que volver de alguna manera a hacer la obra.
tiene que volver a hacer la obra que también los pioneros empezaron, porque también alguien se encargó de enterrar esas verdades. Hay una gente que durante mucho tiempo rechazaron a los profetas, luego rechazaron al Mesías, lo crucificaron, pero supieron que la obra ahí no terminaba, que tenían que seguir. Intentaron destruir la iglesia, la infiltraron, echaron por tierra las verdades, las enterraron y ahora siguen haciendo lo mismo. Y sabemos lo que ha pasado en la iglesia adventista, ya los textos son muy claros, bíblicos, si uno lo sabe entender, y las palabras de lenguaje son directamente muy transparentes, sobre esa infiltración que, bueno, ha hecho esa infiltración católica, que ha hecho lo mismo en este tiempo, en pocas décadas, intentó hacer lo mismo que había hecho con el catolicismo en aquellas épocas. Echar por tierra y enterrar todas las verdades. Pero Dios siempre tiene un pueblo, Dios siempre tiene hombres fieles que puede usar en el momento oportuno para empezar a restaurar todo. Y no solo poner esas verdades otra vez en su lugar, sino aquellas nuevas verdades que por el tiempo tocan. Y ese es el trabajo que nosotros desde aquí y todos los que participamos y creemos en este mensaje nos toca hacer, estemos donde estemos. Vamos a leer un poco... Javi, quería comentar que bueno, tiene una similitud con el hombre de la escobilla, ¿no? Exactamente. De la visión de Elena White, ¿no? Que están enterradas debajo de escombros, de polvo, ¿no? Y bueno, tenía que venir el hombre de la escobilla y limpiar para recuperar esas joyas que además luego brillaron mucho más que antes, ¿no? Sí, sí. O sea que, bueno, creo que tiene también una similitud, una importancia, porque esas joyas eran también personas, eran también gente que teníamos que descubrir, ¿no? Que estaban ahí y que había que dar el mensaje para que una vez reaccionaran, volvieran, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que forma el templo de la iglesia? Las piedras, la estructura, el ladrillo, lo que realmente forma el templo de la iglesia es la iglesia, es la gente misma, ¿no? Somos piedras vivas, ¿no? Somos piedras vivas, ¿no? Es que la similitud es brutal. Y luego lo que mostró también Luis, ¿no? Con el templo, esa persona como templo, ese ataúd, ese templo, ¿no? Sí, sí. Como la madera cubierta de oro, esa madera también estaba en el arca de Noé, el arca de la alianza, madera cubierta de oro, o sea, la madera representa al árbol, el árbol, hemos visto muchas veces, es personas, o sea, que es carne, es nosotros, ¿no? La madera es nosotros, y luego recubierta, o sea, carne recubierta de oro es con la gloria de Dios, ¿no? La santidad, ¿no? La limpieza, la pureza, o sea, que todo va ligado a eso, a que somos las personas las que hacemos la iglesia, y ellos con eso estaban representando también eso, ¿no? Limpiar, buscar y levantar las verdades, pero esas verdades son personas que las dicen también, ¿no? Exactamente. Sí, sí, lo de Luis el otro día sobre el templo y el tabernáculo, inclusive el arca como ataúd, bueno, yo personalmente no lo había escuchado nunca, realmente para mí fue muy revelador. Bueno, seguramente gente que conoce, judíos, ahí lo podían saber, pero bueno, yo inclusive en la iglesia adventista nunca lo había escuchado, y realmente es muy claro que para nosotros ser parte y habitar en ese templo, claro, porque es un ataúd para nosotros, tenemos que morir, ¿no? Por eso hay un altar del sacrificio, y ahí es donde nuestro yo debe ser sacrificado, y para nosotros ser parte tenemos que morir primero. Entonces, es una imagen que es un concepto que puede impactar, ¿no? Que tenemos que ser parte, habitar en ese templo, pero es un ataúd, pero claro, tenemos que morir. Si la semilla no cae de tierra y muere, no da fruto. Y se aplicó de una manera, bueno, a nivel plena, que solo poco captamos en Jesús, pero nosotros también nos toca nuestra parte de morir y ser parte de este templo. Realmente se están, bueno, vislumbrando conceptos, cosas muy, muy, muy maravillosas y que captamos quizás en parte, pero bueno, con el tiempo que queda iremos profundizando y confiando en que lo necesario lo podremos interiorizar, entender, y el resto, bueno, tenemos la eternidad. Yo pensaba, bueno, leer los 2 capítulos de Nehemías, hacer esta lectura de Nehemías y después ya ir desarrollando un poco la escuela sabática, aplicándolo un poco a lo que ya veníamos desde el sábado anterior. Dice: oración de Nehemías sobre Jerusalén.
Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Para entender, a veces se habla de una ciudad, capital del reino, de otra. En Medio Persa había, 4 capitales. Había capital en verano, en invierno, estaba Babilonia también, la antigua ciudad, pero bueno, entonces los reyes a veces iban de un palacio al otro. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En el capítulo 2, dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Ese es el subtítulo. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, esto es en primavera, sabemos que Nisán es Aviv, el primer mes del calendario religioso, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidos por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido.
ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio ante nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías hablaba claro, contundente. Ya hemos visto de hace un tiempo ese espíritu de Elías, ese espíritu y poder de Elías que se ha manifestado en sus siervos a lo largo de toda la historia, que no los llevaron generalmente a hablar palabras muy edulcoradas, demasiado suaves para que nadie se ofenda, sino hablar la verdad clara y directa. No estamos hablando de ser violentos, agresivos, ásperos, estamos hablando de decir las cosas como son, de no querer agradar a los hombres, sino defender la verdad, proclamar la verdad y agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y Nehemías no fue una excepción en esto. Vemos, bueno, estos son los dos capítulos que habla la lección en este momento. Habíamos hecho un poco de historia. Y ahora vemos, bueno, cómo se desarrolló el contexto de Nehemías. Y cuando él se entera, aparentemente, hacía poco que, bueno, digamos, había problemas del otro lado del río, era del otro lado del Éufrates, era como una región quizás más difícil de controlar para el imperio. Estaban más alejados y aparentemente, bueno, la comunicación obviamente no era como ahora, pero tampoco quizás era tan buena de esa parte del reino hasta las capitales. Por eso Nehemías seguramente estaba muy interesado en saber cómo iban las cosas y ve que la cosa no iba bien. Y dice que ora y que ayuna. Y a mí me gustaría ver un poco el tema. Sí. Sí, estas verdades de las que tú hablas, Sí. Es la que Elena White decía que huirían de la iglesia, es decir, que ya no se predicarían. Claro. En la iglesia oficial estamos hablando. Así. Y es verdad, estas verdades contundentes que son las que cambiarían corazones, mentalidades, que harían que los hermanos pues, se emplearan más en la obra, que se santificaran más, esas verdades están ausentes. Y por lo tanto no puede haber esa conversión, esos cambios en los corazones. Y ella lo dijo que eso ocurriría y está ocurriendo. En cambio, Nehemías demuestra el carácter que el mismo Cristo tenía, ¿no? Contundente en las verdades, sin tapujos y sin temor. Y eso es lo que falta en la iglesia, por desgracia. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ayuna Nehemías en este momento? ¿Por qué él ayuna? Bueno, una oración efectiva es con ayuno. Y puedo ir un poco más, ¿y por qué? ¿Por qué una oración efectiva? ¿Dios me escucha más si ayuno que si no ayuno? Él tenía que presentarse al rey como Esther, como Daniel. Sí, Laura dice que él tenía que presentarse al rey, ante el rey. A veces cuando el micrófono es que si no el resto no los escucha. Es verdad, él tenía que presentarse al rey. No sé si quieres comentarlo. Bueno, ya está. Pero la oración es más escuchada si la hago en ayuno que si no. Yo digo porque el ayuno sigue causando mucha confusión en el pueblo de Dios. En el pueblo me refiero a todo el cristianismo quizás, y más, y el mundo entero. Y quizás yo no soy la excepción de que no lo tengo claro del todo. A veces se entiende que en el transcurso de que los judíos cuando fueron llevados, desterrados a Babilonia, era muy común como estar en esa aflicción y el ayuno. El ayuno demuestra el pungimiento de corazón, demuestra la humildad de la persona, demuestra que estás pidiendo auxilio al Señor para que Él haga una actuación especial, ¿no? Y no solo oras,
sino que además para demostrarle al Señor pues que realmente eso lo sientes y que deseas esa respuesta, ayunas también. Eso es lo que... este es el auténtico ayuno, dice la Escritura, ¿no? Está claro que Nehemías tenía que conocer la voluntad de Dios. Él estaba decidido a hacer algo, pero tenía que conocer la voluntad de Dios. Y evidentemente esto implica que hay una aflicción Claro. por algo. Y al haber aflicción no te da por comer. Claro. Si alguien tiene aflicción y le da por comer, tiene un grave problema mental. Lo lógico es que una aflicción te quite el hambre. Entonces, ¿qué haces? Pues orar más tiempo, es lógico. Sí, sí. Está claro que dice que lloró, claro, y Nehemías tenía mucha aflicción, sentía mucho. Vemos que siempre los siervos de Dios en toda la Biblia vemos y en toda la historia no solo tienen un gran celo por Dios, por el nombre de Dios, sino también por su propio pueblo, por sus hermanos, por la iglesia. Y obviamente en esta aflicción, sí, si uno está muy, muy afligido, no dan ganas de comer. Es más una consecuencia que una causa. Más una consecuencia que una causa, dice Ángel. Laura también nos quiere decir algo. Sí, además de todo lo que se ha comentado, es que se debía presentar al rey, era una cuestión de vida o muerte, ¿no? Por eso Esther había pedido a su tío, a Mardoqueo, que orara a todo el pueblo, ¿no? Porque ella no se presentaba todos los días, se presentaba de tanto en tanto, y presentarse al rey era sin tener un tiempo determinado, pues era ir en contra de todas las leyes que él había puesto, ¿no? Entonces, en este caso de Nehemías, él sí era copero del rey, sí que se presentaba delante de él, y siempre seguramente dice que él siempre estaba contento y feliz, ¿no? Entonces él debía presentar algo que estaba en contra, podríamos decirlo, en contra de la Constitución, de ahí del Palacio del Rey, ¿no? Entonces esto, al presentarlo, podía directamente decir, mira, el rey podía decir, mira, este está yendo en contra de todo esto, con lo cual está yendo en contra de las leyes del rey, ser ejecutado, o bien, como igual que Esther, que Daniel, ¿no? Llegar, pues caer en gracia, ¿no? al rey. En la vida, bueno, en nuestra vida también nos pasa lo mismo, ¿no? Que si nosotros estamos siempre con pecado, el día que, si nos encontrara así el 2031, seremos ejecutados completamente, ¿no? Sí, consumidos directamente, sí. Sí, aquí vemos que en la corte del rey de Medo-Persa la gente tenía que estar contenta, tenía que estar feliz, porque estar en la presencia del rey era lo más. Entonces, estar triste podía costarle la vida a alguien. Un rey, dicen que Artajerjes, bueno, Artajerjes acá demuestra, dicen que era débil la historia, bueno, que Asuero era un poco más, quizás dice algunos que con Asuero quizás lo hubiese ejecutado a Asuero, bueno, no lo sabemos tampoco, ¿no? También Asuero se mostró indulgente con Esther, ¿no? Que me llamó la atención, que fue que, bueno, Artajerjes era que la esposa era quien dominaba, ¿no? el matrimonio, y el anterior rey también, ¿no? Sí, bueno, tenían por eso varias. también Sí. a la vez, no sé, que demostraba algo de debilidad, ¿no? Sí, tenían varias, y se sabe en la historia que cuando tenían grandes harenes había reyes que lo que les gustaba era el tema del harén, de estar ahí más que la política, las triquiñuelas de harén, digamos, ¿no? de palacio. Pero bueno, y pedir, además de irse, cuando tenían que estar alegres y no podían estar tristes, y estar en la presencia del rey era lo mejor que te podía pasar, claro, pedir de irse de ahí es que podía ser un cambio de sentencia de muerte. Pero bueno, Nehemías sabía, además él tenía que estar seguro de que era la voluntad de Dios lo que iba a hacer. Pero bueno, consigue el beneplácito. Nehemías era un hombre que, bueno, algunos dicen que podía ser eunuco, porque los coperos generalmente eran eunucos. Los coperos eran muy importantes, eran gente muy prominente en el reino, pero también se encargaban de las cosas del harem y eso, y siempre los que tenían cosas que ver con las esposas del rey eran eunucos en esos tiempos. Era un hombre muy poderoso y era un hombre muy rico. La lección lo deja claro, todo el dinero que él pone para alimentar, para rescatar hermanos, así que era muy rico. Si vemos con la lección anterior, pues esto no cuadra, ¿no? Donde estos no tienen la aprobación de Dios por ser ricos y poderosos, con lo cual acá ya no cuadra con lo que decía la lección anterior, pero bueno, solo para ver cómo van las cosas. Pero Nehemías. Sí, que dice que Micrófono. que él provenía de una familia así eminente,
y que de hecho tenía una mansión allá en Jerusalén. Sí, bueno, Que también debía ser restaurada. sí, y muchos judíos en Babilonia se enriquecieron mucho, por eso la mayoría, bueno, ellos especialmente no querían volver. Sí. Sí, recordemos también, ¿no?, que Artajerjes era hijo de Asuero, ¿no?, del Sí. rey que se casó con Jerjes, Esther, ¿no? sí. Con lo cual también debía tener algún tipo Claro. de conocimiento acerca del mundo judío e incluso quizá también alguna simpatía, no lo sé, pero... Pues sí, vemos que todos los reyes medo-persas han tenido una simpatía especial por los judíos. Sí, recuerdo que también dice, ¿no?, porque cuando Nehemías se presenta al rey, él le habla no directamente de reconstruir Jerusalén, sino él le habla directamente de que él debía ir a, no recuerdo bien ahora esta palabra, hablando acerca de sus padres, de los sepulcros de sus padres, ¿no?, que los de Artajerjes eran Los medo-persas, ¿no?, que ellos tenían cierta adoración. sí, tenían un gran respeto por, por los sepulcros de los antepasados. Entonces sí, sí. él fue por ahí, ¿no?, para que, bueno, por algo será. Sí, 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 él fue también, bueno, ese ayuno también habrá dado su fruto de ser astuto y saber utilizar las palabras, ¿no? Uno sabe que si se pone a hablar después de darse una gran comilona, las cosas no salen tan bien, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus motivos el ayuno, claramente, pero hay que tener cuidado que uno a veces no se pase pensando que así va a ganar el favor de Dios, ¿no? Tiene sus momentos, sus momentos, pero hay que ser equilibrado en todo también. Pero está claro que el ayuno también, cuando uno pues hace un pequeño periodo, digamos, de controlar el tema de la comida, ¿no? Incluso puede llegar a un ayuno, Sí. De alguna forma te limpia la mente, ¿no? También te deja, Claro. te deja la mente más tranquila, te deja la mente pues en disposición de entender mejor las cosas espirituales, ¿no? Pero como tú dices, tampoco hay que pasarse, porque entonces puedes ir al otro lado, ¿no? Pero es verdad eso. Claro, claro. Sí, sí, nosotros tenemos que tener claro que cuando nos extralimitamos estamos en terreno del enemigo. Es importante conocer los límites también de las cosas y también esas son cuestiones personales de cada uno, también de acuerdo a cada uno, pero cuando nos extralimitamos ya estamos en terreno del enemigo. Por eso cuando llegamos a un extremo ya estamos en el terreno del enemigo, nos salimos del camino y estamos donde ya en terreno peligroso y somos más usados por el enemigo que por Dios, obviamente. Pero bueno, aquí veíamos el tema de cómo surgió esto de Nehemías y él vuelve digamos, con cartas, con autoridad para ser gobernador, iba seguramente por unos pocos años y terminó en 12 años. Luego regresa y luego vuelve y no se sabe exactamente. Estamos hablando un poco de esta misión que nos toca a nosotros de reconstruir el templo, de esto que en realidad ya comenzó en 1844, y yo veía ciertas cosas muy, muy paralelas. Aquí vemos todo lo que era la reconstrucción. Pensemos que el decreto era reconstruir el templo, la ciudad y el muro. Es decir, cuando se habla de la casa generalmente era el templo, pero el muro, ¿qué sería el muro? Para nosotros, ¿qué representa el muro? ¿Cuál es el simbolismo que tiene el muro? Pero que si nosotros vemos, especialmente lo que en la historia adventista, siempre el muro ha tenido una connotación grande con la ley. Ahí vemos una de las razones de Esdras también, que tenía que enseñarle la ley. El muro sería como las doctrinas, ¿no? Sí, claro. La palabra de Dios, ¿no? También. La palabra de Dios. Sí, sí, esa protección, como decía Ángel, sí. Pero el muro, bueno, el lenguaje tiene mucho, por eso reparar esa brecha que se ha hecho en el muro, que se habla mucho en referencia al sábado, que se abrió una brecha en el muro. Reparadores de portillos, de calzadas, etcétera, ¿no? Porque es reparar esas doctrinas que han caído en desuso, que se han olvidado. Entonces vemos la casa, la ciudad, el muro como un todo de la iglesia. La ciudad donde habitaban, y todo eso tenía que ser reconstruido. Ya en el primer decreto había una intención. Pero eso, bueno, fue tardando, y por eso viene primero Zorobabel. Después vemos Esdras, seguidito Nehemías. A mí me hace acordar un poco cuando comienza la historia de la restauración del santuario, de la purificación del santuario, viene el mensaje del primer ángel. Pasa un periodo de tiempo, no muy largo, y viene el segundo ángel y enseguida el tercero. Es parecida la historia, pero después pasa
un largo periodo donde las cosas empiezan a olvidarse, donde hay como una sequía, y luego viene el cuarto ángel. Si nosotros vemos la historia, poco tiempo en la historia de Nehemías, ahí nomás es cuando aparece ya habían aparecido en la primera época de Zorobabel para reconstruir, cuando hay la oposición de los samaritanos, todo, vemos que y se paralizan, vemos que Dios levanta 2 profetas para animar y hacer la obra, que son Zacarías y Ageo, ¿no? Luego viene esta historia de Nehemías y aquí no se habla, pero ahí nomás aparece en lo que en el Antiguo Testamento es el último de los profetas, que es Malaquías. Y luego viene un periodo como de sequía, de luz, un periodo oscuro donde poco conocemos, porque la Biblia no nos relata nada. Si conocemos algo un poco por la historia, mucho del tema de la historia misma, tradiciones judías. Pero en un momento luego aparece un personaje, aparece Juan el Bautista y ahí nomás llega el Mesías. Pero también en ese momento es cuando se magnifica totalmente, se embellece el templo que ya se había formado. Es verdad que la persona quizás que se pueda hacer una referencia puede parecer raro, pero este cuarto que viene a embellecer, a magnificar el templo, fue el mismo Herodes, con el apoyo del Imperio Romano, ¿no? Ángel me decía, y yo le decía, bueno, yo lo comenté con hermano, con Ángel, digo, pero es raro, ¿no? Porque Herodes no tiene una connotación buena como los otros 3, pero me dice, mira el nombre, Herodes quiere decir héroe. Pero es muy interesante porque nosotros vemos que del primer, segundo y tercer ángel, que fueron muy continuos, después hubo un largo periodo que hablamos, que las verdades empezaron a ser enterradas, que fue un periodo de la iglesia adventista bastante seco, donde aparentemente no salió mucho. Luego de los primeros tiempos muy prósperos, sabemos durante especialmente todo el transcurso durante vivieron los pioneros, Ellen White, y después ya la cosa fue declinando, pero al fin del tiempo surge este mensaje que potencia, que magnifica ese templo que había empezado a ser reedificado, que es verdad que se reedificó, porque las verdades, nosotros lo estábamos viendo un poco, como el tercer ángel restaura esas verdades, esas doctrinas apostólicas, esa lluvia temprana fue restaurada por el tercer ángel. Todas esas verdades se pusieron en su sitio, pero otra vez se empezó a echar tierra, otra vez se empezó a abandonar. Y luego viene el cuarto ángel a magnificar, a restablecer todo, pero a potenciarlo de una manera mucho mayor. Sabemos que Herodes, en ese tiempo el periodo fue, Herodes prácticamente como que quería hacerlo de nuevo, pero los sacerdotes no confiaban mucho y no permitieron que se derribe todo. Y él lo restaura y lo embellece y le aporta mucho, pero lo deja hecha una gran obra que era una de las maravillas del mundo en ese momento. Nunca aparentemente llegó a tener la gloria del antiguo templo de Salomón, pero se le pareció bastante. Pero sí es verdad que cuando ya surge ese momento, ahí viene el Mesías. Y ahora nosotros estamos en una situación actual. El santuario se reconstruye, se restaura a partir de 1844. Quizás a nivel mundial no tuvo la gloria y la fama de aquella iglesia apostólica, de aquel antiguo pueblo, pero luego todo se ha abandonado, pero al final viene un mensaje que potencia y que magnifica y que embellece este antiguo mensaje y este templo. En la Biblia vemos como siempre hay un 3 más 1 que magnifica, que engloba, que aporta, y es un continuo, este 3 y 1, este 4 que es la totalidad. Y después del cuarto, ¿quién viene? Porque, claro, luego está ahí el capítulo, no sé si 63, de Deseado a todas las gentes, no sé, 62 o 63, cuando describe cómo Cristo, cuando viene de Jericó, viene por el monte de los Olivos, ¿no? Y ahí ya le empiezan a recibir, ¿no? Todos. Es la recepción con palmeras, con hojas de palmera y todo, ¿no? Y dice que él se queda en la cima del monte de los Olivos y ve la situación, ¿no? Y dice que desde ahí ve el Getsemaní, ve el monte Calvario y ve el templo. Y en ese momento se estaba poniendo el sol. Y describe en la White el templo. Hay que leer eso para comprender qué templo era, ¿eh? Y dice en la White de Herodes, dice reedificó, o sea que algo hizo más
en el templo, Mucho más, hizo bastante. aparte de embellecerlo, le puso algo más. Sí, ¿no? sí, sí. Dice que era blanco, blanco, mármol blanco, Mármol. con pináculos dorados. Y había columnas, y en esas columnas dice que se enroscaba una vid de plata, oro y verde que llegaba, subía las columnas y tal. Que la vid representa al pueblo, etcétera, etcétera. Te hace una descripción que realmente te quedas impresionado. Pero claro, ves eso blanco y amarillo, blanco y dorado. Alguien sabe de dónde sacar sus colores también. Claro, ¿quién tiene ese color en su bandera? ¿Quién es el que representa ese color? ¿Y quién quiere Ponerse ahí. Claro. reconstruir el templo? Claro. Para ir a vivir ahí. ¿Quién es romano y quiere reconstruir el templo? Entonces Es que vemos esta es doble el Vaticano, vertiente. es increíble. Y es que sabe Satanás cómo dar bello el templo, Oh, sí, evidentemente. Y claro, esa reconstrucción tiene que ser algo bueno, espectacular. Yo no sé cómo será, pero tiene que ser impresionante, ¿no? Sí, bueno, claro, exacto. Ahí nos dice el hermano Sí, Josep, Ezequiel. ¿no? Ezequiel, ¿no? Como lo muestra. Pero después de esa visión, él desciende y entra en Jerusalén. Y dice Elena White que esa entrada en Jerusalén es un tímido reflejo de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. O sea, que está representando la segunda venida de Cristo. O sea, cuando ese templo está magnificado, cuando ese templo está a tope de gama, digamos, es cuando Cristo viene. Entonces, el cuarto ángel, ¿qué hace? Lo pone todo en orden, lo pone todo a tope, ya no puede ser más, es lo que hay. Y entonces es cuando viene Cristo. Y es una cronología, lo que decías tú, ¿no? Es increíble cómo esos tres, el cuarto y luego Cristo, ¿no? Exactamente. Y todo siempre es lo mismo, ¿eh? El 3, el cuarto y Cristo. Y al final Exactamente. son 5. Por eso siempre está, que veíamos este libro que es 13:31, siempre está el 1 más 3 o el 3 más 1, todo el tiempo. En las fiestas, bueno, en toda la Biblia hay una constante que nos habla de esa trinidad de 3 que son 1, de 1 en 3, pero también hay un mensaje de esos 3 y ese 1 que después engloba todo. Por eso el cuarto ángel también engloba, y hay una referencia claramente de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, a lo que es el mensaje del cuarto ángel, a lo que es el Elías, a lo que es este mensaje y este pueblo también del tiempo del fin, esta iglesia triunfante, que claro, tiene que magnificar el mensaje y tiene que ser un templo donde Dios pueda habitar. Es decir, nosotros tenemos que saber que la lluvia tardía viene en el momento que viene, pero porque también el pueblo de Dios va a estar como piedras vivas, en armonía, en orden, en la pura verdad, y donde se pueda derramar la lluvia tardía en toda su plenitud. Y ese es el proceso que estamos viendo ahora. Y esto es lo que pasó en aquel tiempo. Y vemos todo este transcurso de tanto tiempo hasta que aparece Cristo. Aparece primero el precursor y luego sí desciende y aparece Cristo para estar en ese templo. Y luego hay otra cara, porque como siempre, ¿no? Recordamos que en la palabra de Dios tenemos en la misma moneda dos caras, ¿no? Exacto. Utiliza la misma palabra para cosas totalmente opuestas, ¿no? Y ahí vemos como Cristo en el tope en la cima de la columna del monte de la montaña del Monte de los Olivos llora. Y es la vez que llora más amargamente, Sí. porque ve que eso se va, que es el último. Dice que cuando se ponía el sol en ese día era el último día de gracia para el pueblo, el último día de gracia para Jerusalén. Y él estaba antes a puntito de entrar, o sea, de representar la segunda venida, o sea, que se estaba acabando el tiempo de reacción del pueblo. Sí. O sea, que es otro paralelismo a la venida de Cristo y al final del tiempo de gracia, que es poco tiempo antes. Muy poco tiempo antes. Sí. Incluso puede decir que podía ser hasta un año parecido antes, porque las plagas vendrán un año antes aproximadamente, ¿no? O sea, ese día... Pero ese momento de Cristo es ya justo antes de la crucifixión. Es justo antes de entrar. Justo antes de la crucifixión. Sí. Pero está representando, Elena White dice que representa la entrada, representa la venida. La entrada a Jerusalén representa la venida. O sea que es un momento muy, muy, muy representativo de que esa Jerusalén está perdida. Sí, y eso no contradice, esas palabras que habla de lenguaje, que son de lenguaje, decía toda la gente, no contradice a las 70 semanas, que uno puede decir, no, el tiempo de gracia concluyó en el año 34. Pero es verdad que ese era el último momento donde ellos, si reaccionaban, podían salvar la nación, digamos. Pero a partir de ahí la cosa ya no hubo forma. Dios le dio un periodo
para que cierta gente pueda ser incluida en la iglesia, pero en ese momento como nación, en ese día, agotaron sus posibilidades, sus oportunidades, y eso es lo que se refiere Ellen White. Es como los tiempos se han acortados, es Claro, un paralelismo. exactamente. Ahí se acaba todo. En el 34 se cumple la profecía. Y estamos hablando de 3 años y medio antes. Por eso. Sí, o sea que Sí, sí. es impresionante. Como siempre hay un tiempo predicho, pero algo pasa antes Exacto. que hace que Que ya todo no se haya- acabe, que no que haya ya después no solución. haya vuelta atrás. Por eso el tiempo de gracia también se acaba antes de que Cristo vuelva. Claro. O sea, es todo siempre igual. O sea, no podemos esperar hasta el último momento, porque ese último momento puede ser ya que se nos ha pasado el tiempo. Sí, sí, sí. Realmente estamos viendo que los paralelismos están ahí y no es estirar, torcer las cosas y hacerlas que cuadren para que nos vaya bien, sino que es muy difícil no verlos. Al revés, hay que hacer mucho esfuerzo para hacer que esto no cuadre o para cuadrarlo para otro lado, que es lo que muchos están haciendo. Pero vemos que esas cosas están ahí. Es decir, yo, quizás esto no va exactamente, pero bueno, es lo que estamos hablando siempre, nuestro mensaje y es como que también nuestra cruz, nuestro punto principal, siempre la cruz sabemos que es sabemos lo que representa, pero el enfoque de nuestro mensaje está en aquel día del otoño de Tabernáculos del 2031. La cruz es lo que nos sostiene y nos hace llegar y va a ser de alguna manera el sello que llevaremos en la frente, pero ese es el enfoque. Por eso digo que es muy difícil ver querer ver que esto no es así. Yo me sorprendo cuando hay tantos predicadores hoy adventistas que están hablando ya de la Agenda 2030, pero sin embargo al mismo tiempo se oponen al 2031. Entonces si uno lo mira lógicamente, un poco de lógica, es que no tiene ningún sentido, porque muchos de ellos dicen que Jesús va a venir antes. Entonces, si Jesús va a venir antes, ¿cómo Satanás va a poner una fecha y un momento para su entronización y para su milenio, que es después de que Jesús venga? Es que no tiene ningún sentido. Porque ahí no solo estamos, bueno, obviamente menospreciando la palabra de Dios, pero estamos subestimando a nuestro enemigo. ¿Pensamos que somos más listos por nosotros mismos que Satanás? Si la mente de Adán era 20 veces superior a la nuestra, ¿la de Satanás cuánto es? ¿Y qué tiene? Como nosotros. Yo tengo 44 años, ¿Satanás cuánto tiene? ¿Y la experiencia no vale nada? ¿Y la Biblia se la sabe de memoria, de pe a pa, y quizás los libros de Ellen White también? ¿Y no los estudia? Entonces, que Satanás, decir de la Agenda 2030, pero negar el 2031, pero parece parece de tontos. Si sabéis que Satanás está poniendo ese plan para su aparición, ese momento, y Jesús viene inmediatamente después, pues si niega, niégalo todo, porque no puedes aceptar uno y aceptar lo otro, negar uno y aceptar lo otro. Es que vaya, ¿no? Profesando ser sabios se hicieron necios, sí, David. Satanás tiene estudiado hasta los diferentes caracteres y sabe por dónde entrar a cada uno, y tenemos que ir con mucho cuidado porque es una pasada, ¿eh? La realidad es una pasada. Sí. Tenemos que ir con mucho cuidado porque es superior a nosotros. Y le tenemos que respetar en este sentido. Claro, claro. No, subestimar a Satanás luz roja tiene que sonar ahí si subestimamos al enemigo. Pero lamentablemente en la iglesia es lo que se hace. Hoy en día, ¿qué te dicen? Cuando vas presentando, ¿no?, que esto hace, que el Vaticano o lo que sea, que muestras el lado oscuro, ¿no?, que te dicen que no hay que estar pendiente de eso porque ya Cristo está al control y que todo eso, pues mira, ya, y nosotros no tenemos que estar pendientes de Cristo y de nada más. Y en cambio, estar pendiente de Cristo, pero si Cristo mismo dijo que había que estar pendiente de las estratagemas de Satanás, porque Él lo dijo. O sea, una parte de la Biblia se pone a un lado y la otra sí se utiliza, lo conveniente, ¿no? Y como decías tú, el enemigo es un enemigo poderoso, claramente que más poderoso Cristo, y eso lo tenemos muy claro que sí, y que lo vencerá. Pero no por eso quiere decir que nosotros, con nuestra propia humanidad, podemos vencerlo, porque no es así. Es muy superior a nosotros. Tiene, bueno, ¿cuántos años tiene de existencia Satanás? Muchísimo. Conoce el cielo
de pe a pa. Conoce la Biblia mucho mejor que nosotros. O sea, conoce todo mucho mejor que nosotros. Él sabe dónde ponernos para caer en el engaño. Y con esto del tema del 2031, pues claro, él sabe que si va haciendo que la gente vaya rechazándolo y no vaya estando pendiente, pues claro, cuando venga caerán redonditos ante el engaño. Sí, sí. Lamentablemente, Satanás es un enemigo muy poderoso, es un enemigo que está vencido, sí, porque Cristo lo venció en la cruz, pero que hace todo lo posible para traer cuanto sea posible, quitárselos a Cristo. Entonces, y yo leía el libro de un viaje a lo sobrenatural de Roger Morneau. Sí, Roger Morneau. Sí. Y realmente, o sea, nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cómo se organiza el enemigo, de cómo cuántos ángeles se vinieron con él. Miles de millones. Miles de millones. O sea, a cada persona que sí tenemos un ángel guardián, pero también, no sé, podemos tener 1 o 2 de parte del enemigo, ¿no? Que nos conoce desde pequeños y que sabe cuáles son nuestros puntos débiles y que ahí está una y otra vez para hacernos caer. Entonces, triste es que la iglesia, que debería de estar repitiendo esto, no lo haga, y en cambio se diga que no pongamos atención a lo que hace la parte oscura, la parte del enemigo, porque ya con Cristo nos mostrará las cosas y ya está. Y simplemente hacemos caso omiso a lo que dice la palabra de Dios. Pues sí. Quería decir, en relación con lo que decía de la entrada de Cristo a Jerusalén, que no fue, o sea, todo el relato que leemos en la palabra de Dios, pensamos que las puertas de Jerusalén se abren y entra Cristo y se da toda la escena. Pero no fue así. Ellen White dice que lo recibieron en Betania. En Betania se dio todo el diálogo con los fariseos. De las piedras hablarán, que luego dijo Jesús. Todo eso se dio ahí, subiendo a la montaña del Monte de los Olivos. O sea, que fueron a recibirle antes, algunos. Betania estaba, a ver si al alguien este, lo recuerda, a pocos kilómetros. Sí, al este, pasado el Monte de los Olivos, en la ladera, creo que del Monte de los Olivos, bajando hacia el este. O sea, subías el monte y volvías a bajar, y ahí estaba Betania, pocos kilómetros. Y ahí fueron a recibir a Cristo. Y luego les acompañaron. ¿Y quién le acompañaban? Los que había limpiado, los que había curado. Lázaro llevaba el burro, dice que iba, Sí. iba guiando al burro que llevaba Cristo encima, ¿no? Como símbolo de la resurrección, ¿no? Sí, sí. O sea que... Y el Betania quiere decir casa de dátiles. ¿Y qué es una casa de dátiles? Una palmera. Claro, una palmera, sí. Y ahí volvemos al tema de Luis. O sea... Fijaos cómo todo está dando vueltas alrededor de lo mismo y cómo el Señor está moviendo a las mentes para ir en la misma dirección. Claro. Y es acompañar la venida de Cristo, acompañarle hasta aquí, preparar el camino. Recordemos la palmera, símbolo de victoria. Todo prepara para que con Él estemos, que seamos los primeros en recibirle. Digamos que... si no escuché mal, desde Betania, cuando Cristo fue hacia Jerusalén, ese momento ya, aquella última vez, ¿no? Él tenía que pasar por el Monte de los Olivos. Eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí. Aquella última vez, cuando ya fue definitivamente, él tenía que pasar por el Monte de los Olivos. Sí, claramente, si él elegía el monte, debería ser lindo y tranquilo, pero debería haber mucho más, y no solo que lo eligió porque sí, ¿no? Y que ascendió desde allí y volverá en la tercera venida y pondrá el pie allí, ¿no? Bueno. Sí, es que es eso. Jerusalén cae en el Monte de los Olivos, se abre, dice, en 4 partes y cae allí, y no en Jerusalén. Claro, en el Monte de los Olivos. Sí que abarcará la magnitud de la ciudad, abarcará Jerusalén, pero donde cae el centro es el Monte de los Olivos, no Jerusalén. Que también es el pueblo, ¿no? Si son olivos y el olivo es el pueblo de Dios, y un árbol, como Luis nos explicaba, podía ser tanto un pueblo como una persona, bueno, eso lo sabemos también por la Biblia, ¿no? Ahí veíamos, a ver, ¿no? Estaba Jerusalén como en un monte, pero al lado un monte como paralelo. Sí, sí, y además como un remanente. Que él estaba con todos los que o sea, todos los con que... un remanente. Sí, con el remanente, con todos los que él curó, limpió, que luego no sé si alguno se volvió en contra, no lo sé, pero todos aquellos son los que realmente estaban con él ahí,
en el Monte de los Olivos viendo Jerusalén, Claro. cómo se iba a perder. Claro. O sea que Jerusalén, ¿quién representa? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Esa iglesia también. O sea que son las dos La caras. iglesia nominal, exacto. Son las Esa dos iglesia- caras. Esa iglesia nominal y que en el fin del tiempo va a tener un cumplimiento pleno de la iglesia apóstata de la Gran Babilonia, ¿no? Cuando el Papa, y especialmente cuando el mismísimo Satanás esté sentado ahí en el trono y todas las naciones, digamos, a su alrededor, lo que aspiraron siempre los judíos, por lo cual rechazaron al verdadero Mesías. Pero ahí está el Monte de los Olivos como un remanente, como un pueblo, como algo al lado, pero apartado, como el pueblo fiel. Muros. Bueno, Claro. corregir que el tema de la palmera lo habló Víctor, no Luis, por si lo buscáis. Sí, sí, estuvo en la prédica de Víctor, sí. Si Dios quiere, ya Luis nos comentará. Pero bueno, vemos realmente cómo, sí, los paralelismos, lo que se tienen una literalidad hoy también que es maravillosa. Bueno, y yo quería sí comentar también por también lo que estábamos hablando. Dije que iba a leer una pregunta al final que se hacía la lección. Sí, la tercera pregunta. Simplemente, realmente, sin duda, creo que todos lo sentimos aquí, los que nos escuchan y cuando uno está inclusive aquí adelante hablando, realmente cuando se está hablando de la luz, es que la sensación es maravillosa. Cuando hay que decir estas cosas, y especialmente tan desagradables y tan amargas que está haciendo la Iglesia Adventista, ya la sensación no es igual. Uno sabe que hay que hacerlo y que es necesario e imprescindible. Pero no es que aquí nos encanta y hablar solo de eso, porque no es así, está claro. Pero es que cómo no lo vamos a decir, ¿no? Si no, ahí vemos lo que pasó con Esdras, ¿no? Con Nehemías, perdón, al fin, esto no está en esta lección, estará más al final, quizás pero en el último capítulo, cuando habla que Esdras, a algunos les arrancó los cabellos de la barba, a otros los... Bueno, él realmente fue directo contra la gente que estaba llevando al pueblo a la perdición. Pero en las preguntas que nos hace la lección, en la número 3, dice, ni Esdras ni Nehemías podrían haber logrado nada sin la ayuda del rey. En otras palabras, estos hombres de Dios trabajaron en cooperación con las autoridades políticas, que además eran paganas. Mira, y eran paganas. ¿Qué lección podemos extraer de esto acerca de cuándo y cómo, como iglesia, podemos trabajar con los poderes políticos, cualesquiera que sean, cualesquiera? Al mismo tiempo, ¿por qué la iglesia debe ser muy cuidadosa con esto? ¿No? Esto es como ponerlo para decir, pero nosotros no se lo cree nadie. Nosotros hemos visto que aquí los reyes medo-persa tienen el simbolismo del rey del cielo. No con el rey del mundo, no con el rey de Roma, no con el rey de Babilonia. Es decir, tienen el simbolismo con el mismísimo Cristo. Bueno, a veces la Biblia, hasta Faraón a veces simboliza el mismo Cristo, ¿no? A veces puede utilizar una persona, un título, un cargo, y simbolizarlo al mismo Dios, no por el carácter a veces, sino por el cargo y el poder. Pero acá vemos claramente que los reyes medo-persas simbolizan no las autoridades políticas del mundo, sino al mismo la autoridad política por excelencia a nivel universal, que es el mismo Jesús. Por eso, cuando hablamos al principio de que por más que parezca diferente, se sigue en la misma línea. Y se sigue en machacar, en inculcar, ¿hacia dónde? Hacia que participemos, estemos a bien, hagamos alianzas con los poderes políticos, y si los poderes políticos también están en alianzas con la religión, pues entonces tenemos que hacer alianza con la religión, con todas. Hace nada, vi también, por ejemplo, esto creo que fue en Los Ángeles, bueno, alguien lo ha mostrado, de cómo hubo una especie de semi-encuentro ecuménico de algunas pocas organizaciones,
lo comenté ahí con algún hermano, estaban, pero inclusive organizaciones, algunas, digamos, cristianas a nivel de secta pura y dura, cientología, famosa, los que lo conocen ahí por Tom Cruise, por John Travolta, pero cosa de extraterrestres a nivel que parece, bueno, un cuento de ciencia ficción que el que la creó realmente se dedicaba a escribir cuentos de ciencia ficción para el cine o algo así. La ciencia cristiana, no sé si los Bahá'í, la iglesia Ágape, a la entrada bendecidos por un chamán azteca, y ahí la iglesia adventista. Pues aquí vemos que en estas lecciones están inculcando para estas cosas. Sabemos que, ¿qué dirán los demonios? Cuando se nos aparezcan, si se nos aparecen, si nos pasa eso, que vendrán como familiares, como seres queridos, muertos, ¿qué nos dirán? ¿No dice el lenguaje que una de las cosas que nos van a decir es que nos tenemos que someter a las autoridades? ¿Y en qué sentido lo dirán? En la ley dominical. ¿No está participando la Iglesia Adventista de los movimientos y las protestas ecológicas? Y lo están. Y lo están. Lo mismo, no, sé por qué lo he buscado. Y dando charlas de ecología, inclusive acá cerca, donde se preparan a los pastores, todo. ¿Y eso qué es? Pues la ley dominical. Nos está presentando, no lo está presentando Víctor ya el sábado pasado, que empezó especialmente con este tema. Entonces, realmente vemos que venga uno, venga otro, hablen de una cosa, de otra, hay una línea que ya parece imparable y parece difícil que venga alguien realmente con otro espíritu que no es el de Dios. Porque se está inculcando y se está queriendo meter, que tenemos que participar, obedecer a las autoridades del mundo en lo que nos digan, sean paganas, estar con ellos, participar y hacer todo lo que, bueno, al final todo lo que nos digan, ¿no? Y estará bien con las religiones, con los de acá, con los de allá, y parece que esto es lo que hizo Nehemías, después nos dicen. Porque parece que nos quieren decir que esto es lo que hizo Nehemías, pero vemos que claramente es difícil decir que esto hizo Nehemías, ¿no? Entonces vemos que las cosas siguen igual, que no hay cambios. Nosotros obviamente acá, bueno, quería leer, pero bueno, no tuve tiempo para imprimírmelo eso. Justamente Ellen White cuando habla de los samaritanos. Habla que justamente es muy interesante, quizás, bueno, para la próxima lo dejaré porque si no lo tendré que buscar, pero de cómo fue el proceso y cómo ellos, digamos, habían empezado a mezclar las cosas, decían que adoraban a Dios, pero empezaron a adorar imágenes y cómo se fue, digamos, paganizando todo el tema de los samaritanos, hasta que quedaron como, y uno ve, claramente veía la transformación esa del catolicismo, pero que ahora está siguiendo los pasos del adventismo. Y después, ¿qué terminaron haciendo? Porque es muy interesante, acá se habla de un verdadero templo, pero esta gente, que aparentemente eran pueblo de Dios, según ellos, decían adorar a Dios, y estos era un remanente como apartado, elitistas que no quieren participar, que se ponen aparte y construyen el templo. ¿Y los otros qué hacen? ¿No construyen un falso templo en Gerizim, el que tenían los samaritanos? Entonces vemos como aquí también se da eso. Va a haber un templo verdadero, que Dios ya está como principal constructor, y nosotros colaborando, pero también va a haber un falso templo. Los samaritanos, todos estos pueblos, estas iglesias que se decían cristianas, digamos, por así decir, se decían adoradores de Yahvé, al final levantaron un templo también, como rival al verdadero templo del pueblo fiel. Y ahora vemos exactamente lo mismo, como todo realmente está ocurriendo. Y tomemos el libro que tomemos, realmente vemos que las cosas están cumpliendo de la misma manera y cada vez claramente vemos que este libro todo está hecho para todos los hijos de Dios de todos los tiempos, pero de alguna manera se consuma y se magnifica totalmente en el fin de los tiempos. Y por eso vemos que podemos escoger de todos lados y vernos identificados claramente en la obra que estamos haciendo. Si alguien quiere comentar algo más, si no, ya si es por mí, podemos dar por concluida la escuela sabática. Bueno, entonces oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias
por la luz, por las verdades, por la misericordia que nos tienes, por la obra que estás haciendo en nosotros y con nosotros y también para nosotros. Sabemos que los méritos son todos de Cristo. Sabemos que por Él y gracias a Él podemos estar aquí en pie y podemos tener la esperanza. Pero también sabemos que tú nos mandas a que estemos gozosos, felices, no siempre también en lloro y en lamento de los pecadores que somos, sino también levantar la cabeza, especialmente en este día de sábado, y de estar felices porque estamos en tu presencia, porque estamos contigo y sabemos que tú nos perdonas y nos ves a través de Cristo, que esa es la justificación también. Por eso ayúdanos a recompensártelo de la mejor manera, siendo agradecidos y esforzados en hacer tu obra para poder, así como hizo Nehemías, de que todos y de repoblar Jerusalén, de decirle a los que estaban afuera que entren y que vivan y que se asienten dentro de la ciudad, dentro de los muros. Esa es también nuestra obra, llamar a los de afuera a que entran y vivan en la ciudad, en tu ciudad. Ayúdanos y danos esa bendición y esa gracia, porque sin ti no somos nada y nada podemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.